Bienvenidos, mi nombre es Daisy Villalba, yo soy editora de contenido de Pratma y los estaré acompañando en el día de hoy. Les cuento entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo optimizar un contenido para los motores de búsqueda y eso es algún tema bastante complejo que nos pasa mucho a todos los comunicadores, pues que no tenemos los resultados que deseamos con un contenido que publicamos o no tenemos las suficientes visitas que queremos tener en nuestro sitio y pues el SEO debe ser nuestro gran aliado en esta labor. Entonces hoy nos va a estar acompañando Juan David Ortiz, él es comunicador gráfico publicitario, consultor SEO, con experiencia en desarrollo web frontend, especializado en crear e integrar interfaces visuales a la web optimizadas para todos los monitores de búsqueda. Listo. Nada, bienvenidos a todos. Espero que aprendamos todos mucho de este webinar. La idea es aprender mucho sobre los contenidos, cómo nosotros en Pragma hacemos para evaluar qué tan bien están, cómo los optimizamos y también cómo hacemos como todo este proceso creativo para escribir contenidos. Entonces, ¿qué vamos a ver en este webinar? En este webinar vamos a ver 7 puntos importantes. El primero es quién es el usuario. El segundo es el Buyer Journey de ese usuario. El tercero es la planeación o el planteamiento de objetivos. El cuarto es el Keyword Research, que ya en este momento nos empieza a ahondar más en la parte de SEO y posicionamiento. El quinto son los contenidos como tal, que es lo que nos lleva a nosotros a este webinar. El 6 son los KPIs y el 7 son las métricas y los resultados que nos permiten evaluar. Tanto los KPIs como las métricas nos permiten evaluar esos contenidos. Entonces vamos a aprender a crear, evaluar y optimizar contenido de SEO en esos 7 pasos al estilo de Pragma. ¿Listo? El primero va a ser el usuario. Entonces, ¿quién es el usuario? El usuario es cualquier persona que accede a una computadora, utiliza un servicio, usa un producto, interactúa con un sitio web o navega por la red, ¿cierto? Entonces, básicamente ese usuario es el que interactúa con nosotros y es ese eterno incomprendido por el que estamos acá metidos nosotros en este momento, ¿cierto? ¿Por qué decidimos empezar con el usuario siempre que hablamos de contenidos? Porque el usuario es la base fundamental y es la base principal de todo lo que nosotros hacemos en práctica, ¿sí? Entonces, saber esa necesidad del usuario es el camino seguro a llegarle a él, ¿sí? Entonces, lo primero que nos planteamos nosotros del usuario cuando vamos a escribir contenidos es qué es lo que el usuario está buscando. Si se trata de una empresa o de un producto, ¿sí? Lo otro que nos planteamos, digamos, reconocer es qué necesita realmente ese usuario, aunque ni él mismo a veces lo sepa explicar muchas veces. Y acabamos un ejemplo de una de las búsquedas más comunes en algunos de los proyectos en los que trabajamos, que es cómo comprar casas sin dinero, ¿cierto? Entonces, pues si no hay dinero, no hay casa, como dicen por ahí en alguna de las películas más comunes de acá de Colombia. Pero los usuarios siempre realizan ese tipo de búsquedas. También nos preguntamos qué ofrece la empresa o el producto para satisfacer esas necesidades de esos usuarios. También nos preguntamos cuáles son esas historias que cuenta un usuario de una empresa, un servicio o un producto. Y también nos preguntamos si ese usuario tiene algún problema que nosotros podamos resolver. Y eso nos plantea a nosotros una pregunta específica que es ¿qué necesita ese usuario? Con esa pregunta nosotros nos vamos a empezar a dar una idea de esas necesidades que tiene el usuario en torno a nuestra marca, ¿sí? También, ¿cómo busca ese usuario? ¿Qué es lo que está buscando ese usuario y cómo lo está buscando, ¿cierto? Sin pensar mucho, rápido, de manera a veces poco inteligente, el usuario busca opciones. Siempre va a buscar opciones, ¿cierto? Y busca satisfacer una necesidad. Entonces nosotros nos preguntamos qué canales usa ese usuario y en dónde puede encontrarnos, ¿cierto? O dónde puede encontrar mi marca. ¿Cómo se refiere ese usuario a mi producto? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre le da? ¿Sí? ¿Qué nombre le pone? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo alguna vez trabajando para una empresa de carros, me decían que
si íbamos a poner comprar guayas en Medellín, y yo le decía, ¿será? Pues yo me preguntaba, ¿será que, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, en, no sé, en Madrid, donde sea que esté, ¿será que también el carro tiene guayas o eso tendrá otro nombre distinto? Pero acá en Colombia la gente va a buscar guayas para carro, ¿cierto? O guayas para moto, lo que sea. Entonces, ¿cómo nombra ese producto mi usuario? Acá tenemos un ejemplo de otra búsqueda que es muy común en Internet, en Google, que es ¿cómo se llama la canción que dice la canta una mujer? Entonces, obviamente Google no va a escuchar cómo estás tarareando, pero la gente a veces realiza esas búsquedas y Google ya por la cantidad de personas que encontraron ese contenido y que supieron que ese contenido era el que estaban buscando, pues ya sabe recomendar por esa intención de búsqueda de ese contenido. Entonces, saber cómo nuestro usuario busca nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca es de vital importancia. También nos preocupamos por saber qué espera de ese producto, de ese servicio o de la empresa, ¿cierto? Más allá de esos atributos de marca que nosotros le damos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos realizando, digamos, o tenemos un producto, perdón, estamos desarrollando un producto y estamos pensando en qué necesidades está satisfaciendo ese producto para mi usuario, pues es muy fácil caer en que nosotros queremos brindarle una solución a un usuario bajo una necesidad que creemos que el usuario tiene, pero realmente el usuario a veces no tiene esa necesidad o la transforma o tiene esa necesidad de otra manera, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, y es un uso muy común que nosotros vemos en Internet y es la diferencia entre paraguas y parasol o sombrilla, ¿sí? Si tú me dices, préstame una sombrilla para ir digamos, porque está lloviendo, pues la palabra sombrilla en otras partes es, y más que todo en las partes donde hay estaciones climáticas, es para tapar el sol, ¿sí? Por eso se llama sombra, sombrilla, ¿sí? Mientras que el otro es un paraguas, es más grande, ya sí es impermeabilizado, etc. Entonces, digamos que esos productos a veces vienen cargados de una connotación semántica que es muy diferente en cada cultura y también esos atributos de esos productos pues cambian con el uso que le dé cada persona en esa cultura, ¿sí? También nos preguntamos si el usuario está buscando nuestro producto por unos beneficios específicos o lo busca por unas características específicas, ¿cierto? Entonces, no sé, para poner un ejemplo, es muy viejo, pero creo que nos va a servir, es de este champú Ego que era para hombres, ¿cierto? Que la mayoría de las personas, pues, el comercial nos prometía que que era un champú para hombres que prevenía la caída de cabello. Entonces las mujeres lo buscaban era por esos beneficios que tenían y eran las mayores compradoras de ese tipo de producto. Entonces esas personas al buscar productos para la caída de cabello se encontraban con un producto que no estaba hecho para ellas, que no tenía unas características que eran propias para ellas, pero que sin embargo suplían una necesidad o beneficiaban esa necesidad que tenían ellas acerca de comprar un producto. Y si también nuestro producto o nuestra marca está siendo asociada a otros productos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar, no sé, audífonos para un celular, pues esos audífonos van a estar pegados de pronto también a no sé, a unos guantes impermeables para manejar en moto y poder mover el celular también, porque los audífonos los compran manos libres para, no sé, para manejar en moto, etcétera. Pues sí, esos productos. Entonces, no sé si han visto que en Amazon, por ejemplo, cuando estás buscando un producto, él llega y te dice, también te recomendamos comprar esto, y la gente que compra esto también compra este otro producto. Entonces, esos son comportamientos que ellos encuentran dentro de esas tiendas que tienen los usuarios, comportamientos que tienen los usuarios, y los vinculan a esos momentos de compra para poder realizar más ventas. Hay otro punto que es importante que nosotros queremos saber sobre los usuarios y es en qué momento están comprando, ¿sí? Y para eso nosotros queremos identificar los momentos en que el usuario empieza a acercarse a las empresas. Google a esto le dice micromomentos. No sé si están familiarizados con el término y es esos pequeños instantes, esos insights, como le dicen los publicistas, esos pequeños momentos de apertura donde el
usuario o el cliente está dispuesto a realizar una búsqueda, una compra o simplemente a saber algo sobre el producto o el servicio que estamos ofreciendo, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntamos en qué momentos los usuarios quieren saber o ver algo de la marca, ¿sí? Y si la marca de nosotros sabe qué es lo que le está buscando para nosotros podérselo mostrar, ¿cierto? Ese es el primer momento. El otro es, por ejemplo, en qué momento el usuario quiere ir o encontrar algo, un lugar, un producto o un servicio. Entonces acá tenemos un ejemplo que es comida mexicana en Envigado. No sé si ustedes han de alguna manera estado alguna vez en una ubicación donde, no sé, parqueaderos cercanos a Bello o Puerta del Norte, parqueaderos, ¿sí? Entonces, ese tipo de búsquedas que son localizadas ya nos empiezan a decir a nosotros que nosotros tenemos que estar ahí cuando el usuario nos busque, si tenemos un producto asociado, un servicio asociado a esas necesidades de ese usuario. También buscamos en qué momento el usuario quiere hacer algo que puede mi marca enseñarle o que yo pueda ayudarle con eso, ¿cierto? Entonces, se dice que los usuarios normalmente cuando están buscando en Internet siempre quieren satisfacer una necesidad de información o una necesidad acerca de una duda que tienen, ¿cierto? Entonces, si nosotros, si ellos quieren hacer algo o quieren saber sobre algo y nosotros les podemos contar, así no sea, digamos, de nuestra marca, pero que se asocia a algún producto o algún servicio de nuestra marca, pues debemos estar ahí para hacerlo, ¿cierto? Se me ocurre un ejemplo, digamos, yo soy una empresa hotelera y creo un artículo, creo un contenido que me hable sobre los lugares donde más cerca a mi lugar de trabajo o a mi empresa se puede tomar el sol. Y en uno de ellos, pues, por ejemplo, recomiendo un tipo de vestido de baño, ¿sí? Entonces, las personas que están interesadas en esos vestidos de baño, por ejemplo, pueden llegar a nuestra marca a través de una necesidad que no necesariamente está relacionada con mi marca como tal, pero que yo mencioné. Entonces, hay cosas que el usuario pues, puede, digamos, encontrar a través de nuestra marca. Por ejemplo, también si quiero hacer, no sé, un picnic en la playa, entonces mi hotel no presta picnics en la playa, pero da consejos para hacerlos, entonces encuentra mi hotel y puede que se hospede allá y luego vaya y haga ese picnic a la playa que tanto quiere ese usuario. Y en qué momento el usuario quiere o decide comprar lo que se está ofreciendo. También es muy importante saberlo porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que lleva a esa motivación de compra o qué es lo que motiva la compra de ese usuario. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a ofrecerle mayor contenido de valor a ese usuario. Entonces, esos momentos en los que el usuario quiere realizar una compra son o quiere hacer una acción dentro de Internet o se acerca a nuestra marca deben estar bien diferenciados por nosotros para poder empezar a crear ese contenido. Para esto les voy a dar algunos tips. Cada partecita, cada sección tiene unos tips. Estos tips son como más enfocados a que ustedes se enteren de las cosas que nosotros normalmente nos damos cuenta a través de las métricas o a través de la investigación que realizamos, ¿cierto? Entonces, acá dice el 53% de las personas que miran YouTube esperan ser inspirados y entretenidos, ¿cierto? Entonces, si las personas están si están esperando ser inspiradas o entretenidas, nosotros no deberíamos crear un contenido que sea, no sé, aburrido o que mi usuario no necesite o no esté esperando. Explicarle las 17 leyes de no sé qué para, no sé, de derecho en Colombia. No, mi usuario no quiere ver eso, pero de pronto quiere ver cómo alguien rompió una ley y yo le explico esa ley a través del video que se está mostrando, que es entretenido, ¿sí? Las búsquedas relacionadas cómo hago aumentan un 70% cada año. Eso quiere decir que los usuarios cada vez están buscando más cómo hago, no sé, una pizza, cómo hacer un pastel de chocolate, cómo hago para comprar un apartamento en Medellín o en Colombia, cómo hago para comprar un apartamento en el exterior, etcétera.
82% de los usuarios buscan en su teléfono lugares, servicios o negocios cerca de su ubicación. Esto nos dice que el comportamiento del usuario cada vez está volcando más a los celulares de los dispositivos móviles. Entonces debemos tener y procurar una muy buena experiencia en nuestros dispositivos, ¿sí? Para ese usuario. Debemos identificar o deberíamos procurar identificar cuáles son los momentos en los que se cruzan los objetivos de nuestro público con los objetivos de la marca. Es decir, qué es lo que quiere el público, qué es lo que quieren esos usuarios y qué es lo que quiere nuestra marca y cuándo se cruzan, para poder saber si lo que nosotros les estamos diciendo o lo que ellos esperan escuchar, si es lo que nosotros queremos decirles, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha atención en saber cuándo esos objetivos se están cruzando. Esté presente con contenido útil en los canales que utiliza su usuario. Responda a necesidades cuando su público lo busca. Eso es importante porque cuando nosotros estamos realizando una búsqueda en internet de, no sé, cómo comprar vestidos para fiesta o comprar un vestido para bodas, por ejemplo, pues que nosotros no sepamos que se está buscando desde móvil y tengamos la mejor tienda de vestidos de bodas en Colombia o en Medellín y no tengamos un sitio responsive, pues nos saca de una del mercado y no permite que esa persona de pronto llegue a nuestra tienda y compre nuestro producto. El 80% de los usuarios esperan solucionar dudas sobre los productos o servicios cuando buscan en Internet. Miren, esto es una métrica bastante alta, ¿sí? El 80% de las personas buscan solucionar una duda. Entonces, no creemos contenido que no soluciona necesidades, que no soluciona dudas, ¿sí? Si nosotros estamos vendiendo a través de un e-commerce celulares, estamos vendiendo a través de un e-commerce algún producto en particular, ese producto en particular tiene que tener unas muy buenas descripciones y acercar a su usuario al producto a través de las necesidades que tiene. Tiene buena cámara, tiene buenos píxeles, cómo se ve una foto con esa cámara, quiénes lo recomiendan, qué opiniones hay al respecto, todo lo que sea necesario dentro de nuestro propio e-commerce para que él no se vaya y busque en otro e-commerce lo que puede encontrar en el de nosotros, por ejemplo. Y esta parte yo creo que es un poquito aterradora para las personas que tenemos un paradigma, digamos, de hace años y es olvidarnos de los datos demográficos y concentrarnos en las necesidades de los usuarios. Es porque la mayoría de las veces que vamos a planear una estrategia siempre decimos, ay, vea, para jóvenes de 18 o 25 años ubicados en la zona de Medellín y metropolitana, que estudian y tienen unos ingresos superiores a tanto, y entre tanto y tanto, con familias y 2 hijos y no sé qué. Esos datos demográficos, si bien son valiosos en algunas investigaciones de mercado, cuando nosotros estamos haciendo contenidos no nos sirven de nada porque el comportamiento o la necesidad que puede tener un usuario alrededor de un producto, por ejemplo un celular, puede ser la misma que pueda tener una persona de 60 años a una persona de 30 años. Entonces acá los agrupamos es por necesidades y los agrupamos es por comportamientos, cómo buscan, dónde buscan, para qué buscan, ¿sí? Y luego de tener todo este proceso de realizar toda esta búsqueda y este conocimiento del usuario, nos acercamos al Buyer Journey. ¿Qué es el Buyer Journey? El diccionario nos define el Buyer Journey como ese recorrido que hace un posible cliente desde que él descubre que necesita algo hasta que lo encuentra y lo compra. Son varios pasos, en este caso son 4 pasos o 3 pasos, que es lo más tradicional que te ves dentro de las búsquedas en Google. Encuentras el Buyer Journey, te dan 3 pasos. Acá en Pragma lo hacemos con 4, porque nosotros deseamos encontrar ese camino que es el más corto al corazón del usuario, darle lo que pide, aunque a veces él no sepa qué es lo que quiere, ¿cierto? Entonces, para nosotros poderle dar eso que él quiere, nosotros encontramos 4 pasos. El primer paso, el primer momento es el de atracción y el de descubrimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en internet cuáles son, digamos, los pasos del Buyer Journey, nos vamos a encontrar con que awareness, ¿cierto? Descubrimiento. Entonces, ese es el primero. Pero nosotros en Pragma tenemos 2 partes ahí. Una que es para nosotros como marca y la otra que es para ese usuario, para identificar a ese usuario.
Cuando hablamos para nosotros como marca, estamos hablando de la atracción y es el momento en que nosotros debemos atraer a los usuarios. Esos usuarios que tienen una necesidad manifiesta y que buscan resolver una duda, una necesidad, aunque no tengan claro cómo, ¿cierto? Y el otro es el descubrimiento y es que ese usuario de un momento a otro dice, ¿verdad que yo ya llevo un año trabajando y tengo vacaciones dentro de un mes más o menos? ¿Qué voy a hacer en vacaciones? Entonces ya tengo esa, o sea, acabé de caer en cuenta, descubrí que tengo vacaciones dentro de un mes, entonces me voy a Google y busco qué puedo hacer en vacaciones, ¿cierto? Entonces acá tengo esa primera pregunta que nos acerca ahí. Entonces, si hablamos nosotros de atracciones, si las personas que nos interesan para nuestra marca, por ejemplo, si tenemos una empresa de turismo y nos interesan para nuestra marca, están parados en ese descubrimiento, ¿cuál es el nivel de atracción o cuál es esa estrategia de atracción que yo voy a hacer? Listo, voy a escribir contenidos que les digan qué pueden hacer en vacaciones. Entonces, ese awareness ya está solucionado con un posible contenido que sea de atracción. Otro es el momento de interés y el momento de consideración. Para nosotros como marca se va a llamar el momento de interés, que es cuando ese usuario está interesado en nosotros y está interesado en otras marcas también y en otros productos. O puede estar interesado en varios de nuestros productos sin saber cuál de todos elegir. Por ejemplo, si tengo una empresa de turismo, como les decía ahora, pues yo le puedo estar diciendo, bueno, váyase para Cartagena o váyase para San Andrés. Entonces él puede estar, ya puede haber elegido mi marca, ya puede haber elegido mi empresa, pero todavía no sabe qué producto está él, digamos, deseoso de comprar. Entonces, ese interés manifiesto ya me dice, bueno, yo puedo decir, hay otra agencia de viajes que también tiene, digamos, o tengo la oportunidad de conocer que tiene ese mismo servicio de llevarme a San Andrés o llevarme a Cartagena, simplemente estoy comparando entre uno y otro. Y por eso, cuando el usuario lo hace, lo llamamos consideración, ¿cierto? Entonces cuando el usuario está considerando, él dice, él lo que quiere es definir ese problema que tiene, que es o comprar una cosa o comprar la otra, o ir a un lugar o ir a otro, ¿sí? O comprar casa o comprar un carro, o viajar al exterior o viajar, no sé, Europa o Latinoamérica, o comprar, no sé, el bolso que está de moda o comprar los tenis para trotar, ¿sí? Entonces, cuando él está teniendo esa consideración, ve como opción un producto de nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos que ese usuario tiene un interés, nosotros generamos contenido para que esa consideración de ese usuario sea mucho más fácil, le sea mucho más fácil a él de tomar esa decisión, que él considere, él diga, es que esta persona me está explicando muy bien qué es todo lo que está pasando acá, ¿sí? Y como todo esto que está pasando acá me soluciona esa necesidad que tengo o me convence de hacerlo, pues entonces pasa al siguiente paso, que es el momento de decisión o el momento de compra, ¿sí? Este momento de decisión o momento de compra también, digamos, apunta a cada uno de los dos, ¿sí? Porque digamos que cuando él está en esa parte de consideración, él puede decidir, listo, sí, voy a comprarle mi tour o mi estadía de Cameron. Entonces él toma una decisión y eso ya en sí es un momento de decisión. Ya terminó todo ese proceso hasta llegar a decisión, ¿cierto? O puede realizar una compra y decir, bueno, de los 3 o 4 de Cameron que hay en San Andrés, pues me decidí por comprar este. Entonces compré este. Pero en decisión también él dice, listo, ya me decidí por Decameron, ahora voy a ver cuál es ese mejor. Entonces, acá hay que tener en cuenta que esa palabra, que en este momento es una decisión de compra, ya también puede ser un momento de interés, ¿sí? Porque en este momento le está diciendo cuál es el mejor Decameron en San Andrés, entonces él está tomando una decisión, está considerando entre 1 o 2 o 3 Decamerons que hay, ¿sí? Pero ya con esta palabra, como sabemos que le está buscando en Decameron, específicamente sabemos que hubo una decisión de compra o una compra a cualquiera de los Decamerons que hay. Entonces damos por hecho que eso hay. Entonces ya lo que le vamos a decir en un contenido es, vea, los Decameron que tenemos nosotros como empresa, que es Decameron, es este y este. Y si compras este, pues tienes un descuento de tal. Y si compras este, puede ser 2 por 1 en cócteles. Y si compras este, que queda más allá, cerca a tal parte, pues te damos el transporte gratis desde
desde el aeropuerto hasta allá. Entonces ya él va a tener que considerar entre esos puntos, pero ya casi que la compra está decidida. Y el cuarto momento, que es el que normalmente no aparece dentro de las estrategias de inbound marketing, es la parte de fidelización. Algunos también le dicen como pues como para que se queden ahí los usuarios, como para incentivar más compras. A mí me gusta la palabra fidelización porque en la palabra fidelización encontramos un montón de información que es para nosotros súper importante y es la postventa, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que compran un producto y de pronto no es lo que esperaban y en el momento de querer preguntar algo después de la venta, pues no pueden o no tienen con quién comunicarse? Por ejemplo, es uno de los problemas principales de Rappi, que es tú compras algo y te llega al pedido como no es y no encuentras un ser humano al otro lado de la línea para poderte quejar o para poderle decir de que se va a morir porque no encontramos cómo hacerlo. Entonces es un montón de respuestas o, perdón, un montón de procesos que básicamente lo que hacen es crearnos una mala experiencia. Entonces, ese para nosotros es el postventa y es acompañar al cliente después de esa compra de producto. También mantenga un contacto con él, pues sígale diciendo, vea, yo sé que usted compra este producto, entonces acuérdese que acá estamos y necesita algo. Infórmese sobre los nuevos lanzamientos, infórmele sobre los nuevos lanzamientos a ese usuario, ¿sí? Dígale, vea, usted compró este computador súper mágico, pero nosotros acá dentro de la empresa, para que usted pueda hacer que ese computador le funcione mejor, le vamos a vender esto. Entonces usted le manda un mailing, le manda un mensaje de texto, le manda lo que sea. Le dice, por ser usted el cliente que lo compró hace un mes, pues te vamos a dar un 5% de descuento. Y así te ahorras darle descuento a un montón de gente que nunca te ha comprado y le das y haces que ese cliente esté fidelizado y pues que también te recomiende. Y para el usuario, pues la post compra, que es importante, es que le elimine esa sensación de haber realizado una mala elección, que es la más importante. No sé si han tenido esa sensación de, yo para qué compré esto, yo por qué no esperé otro poco, o no hubiera comprado esto y hubiera comprado esto otro, o me compré ese Play 3 y ya salió el Play 4 ahí mismo al otro día, o una promoción o lo que sea. Entonces, ofrezca la información relacionada al uso de ese producto para que él se confíe que ese producto que compró sí es bueno, ¿sí? También enséñele cómo disfrutar de él y no le cause ansiedad cuando necesite una devolución o un reembolso como hace nuestros amigos de Rappi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ayúdele al usuario a disfrutar de ese producto y al mismo tiempo lo está fidelizando y le está diciendo, si alguna persona te pregunta por este producto que tú acabas de adquirir, pues yo soy la empresa que te lo va a vender y ya que tuviste una muy buena experiencia, pues recomiéndanos y él lo va a hacer con toda seguridad. Los tips. Puedes guiar al usuario con contenidos a través de todos los pasos del Buyer Journey, recomendando lecturas complementarias a su búsqueda inicial. Entonces, si ven el ejemplo, con lo del viaje, nosotros empezamos a dar por hecho que una persona se había dado cuenta que iba a tener unas vacaciones, empieza preguntando qué hacer, luego él está decidiendo a dónde ir, luego está decidiendo qué hotel pagar y pues en ese caso ya había decidido que iba a pagar por Decameron, pero no sabía por cuál. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vamos a hacer esos contenidos guiando eso, atrayendo a la gente, vamos a traer a nuestros usuarios a, no sé, una finca en Santa Fe, Antioquia, o vamos a traerlos a un servicio, mejor, vamos a traerlos a un servicio de banco, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué es lo primero que los usuarios caen en cuenta? Tan bueno tener una moto, o tan bueno tener, comprar, no sé, algo que estoy antojado, no sé todavía qué quiero comprar, pero quiero tener plata para comprar algo de lo que me antoje. Entonces ese es un primer, digamos, el awareness, es un primer caer en cuenta de que algo quiero. Luego dígale, bueno, venga, que es que usted tiene varias opciones, tiene unos créditos de libre inversión, tiene unas tarjetas de crédito que puede manejar así, tiene unos préstamos que puede hacer así, o también puedes ahorrar. Entonces miren que le están dando opciones frente a los productos que tengo yo o a los servicios que tengo después de haberle dicho, usted quiere tener su primera moto, venga, le digo cómo. Y ya en la tercera es, venga, entonces ya que se decidió por una tarjeta de crédito, venga, le digo qué es una tarjeta de crédito y cómo usted puede acceder a esa tarjeta de crédito de manera muy fácil.
Ese Buyer Journey puede empezar en cualquiera de los pasos que tiene ese usuario, ¿sí? Y cualquiera puede volverse un argumento de compra o decisión. Es decir, a veces incluso usted, por ejemplo, entra a YouTube con la intención de ver cómo hacer un jugo verde para bajar de peso en las mañanas. Y resulta que hay una licuadora y explican que la licuadora prácticamente hace el jugo solo sin que usted se levante de la cama. Entonces usted dice, uy, no, yo quiero esa licuadora. Ahí estuvo el argumento. ¿Y por qué llegó? Por una awareness que era preparar un jugo. ¿Sí? ¿Quieres preparar un jugo? Me siento muy gorda, ese es el problema que necesito solucionar. Y terminaste comprando una licuadora que nada tenía que ver con tu producto. La mayoría de las marcas se centran todas, pues en los esfuerzos que tienen se centran todas en la comunicación del momento de compra. Entonces, la mayoría de la pauta está centrada en, venga, cómpreme, venga, vea, esto es lo que yo le ofrezco, vea, estas son las camisas más chéveres que están de moda. Mire, vea, estos son los tapabocas más seguros de todo de todo Medellín. Entonces, ellos ya están suponiendo que el usuario se pasó esos dos pasos, perdón, del Buyer Journey y que ya tiene una necesidad manifiesta, entonces la va a suplir con su producto. Puede que ocurra, pero eso nos deja a nosotros como empresas también unos pasos desatendidos donde nosotros podemos capturar unos usuarios que van por el mundo sin saber qué quieren todavía, ¿cierto? Los sitios con mayor información a los usuarios son considerados referencias para compras futuras y los contenidos funcionan mejor como influenciador de productos o servicios. No sé si les ha pasado también que comparten un sitio o comparten una tienda o un e-commerce o lo que sea, diciendo, vea, acá, que es que este celular, es que yo no sé si se me va a funcionar con, no sé, con el equipo de sonido que tengo Bluetooth. Entonces usted encuentra esa información en una página y de una la recomienda, se la manda a la persona que le dijo. O vea, acá puedes comprar ese equipo de sonido. Y es que también tienen unas cosas más baratas, entonces te quedas viéndola, ¿sí? Y los usuarios fidelizados y que perdieron el miedo a comprar el producto o servicio dentro de nuestro sitio web, recomiendan y siguen comprando a menos de que tengan una mala experiencia. Y en Internet es muy fácil tener una mala experiencia de compra, entonces siempre, 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 siempre fijémonos en la experiencia que tengan nuestros usuarios. Luego sigue el objetivo. Pues no hay contenido sin objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los objetivos? Y para marketing se define como los resultados concretos que nos fijamos como empresa para alcanzar en un plazo relativamente fijo. Siempre vamos a saber qué es lo que queremos lograr y en qué plazo lo queremos hacer. Y el objetivo, pues acá me planteo un ejemplo que me gusta mucho, que me hace pensar mucho en que un objetivo tiene que ser muy detallado, que tiene que tener un norte y por ende también plantear una estrategia para cumplirlo. Y es un ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas o a través del espejo, no sé cuál será el ejemplo, pero dice, ¿qué camino debo tomar? Dice Alicia. El gato le dice, ¿a dónde quieres llegar? Alicia le dice, no importa mucho, no importa mucho dónde llegue. Entonces el gato le dice, bueno, cualquier camino que tomes está bien, ¿cierto? Entonces, si no tenemos objetivo, no sabemos cómo llegar, no sabemos qué contenidos hacer, no sabemos qué vamos a lograr, pues cualquier cosa nos sirve, ¿cierto? Empezamos a crear objetivos para poder generar contenidos de valor, ¿sí? Sin un objetivo no hay un contenido de valor. Los objetivos nos dicen para dónde vamos, nos proponen una meta y al mismo tiempo nos permite evaluar si las acciones que realizamos nos están ayudando a, primero, generar contenido de valor para nuestro usuario. Eso es lo primero, porque si hay un objetivo, pues ya nosotros sabemos que si lo estamos cumpliendo, si estamos cumpliendo unas KPIs, que ahorita lo vamos a ver más adelante, quiere decir que su usuario sí está interesado en nuestro contenido y que además, pues al cumplir ese objetivo, pues nuestro contenido es de valor. Atraer al público a nuestro sitio web es otro objetivo, que es muy principal. Cada quien va a definir los objetivos que tenga. Como les decía al principio, esto es lo que nosotros evaluamos en Pragma. Queremos retener al usuario hasta lograr un lead. Para nosotros es importante una retroalimentación del proceso que estamos realizando, ¿cierto?
Entonces, el hecho de que ustedes estén en este webinar supone para nosotros incluso un lead. Entonces, esas 160 inscripciones o esas 100 inscripciones y una participación de un 40, 50, 60% de personas, incluso un 80, un 100%, ¿por qué no?, de personas en este webinar nos dicen a nosotros que ese público fue retenido al momento de la inscripción y que además llegó acá a manera de lead, ¿cierto? Y convertir ese lead en un cliente, pues si ustedes están por ahí escuchando y tienen una empresa que quiera trabajar con Pragma, acá los esperamos. Entonces, uno de nuestros objetivos con nuestro contenido, e incluso el webinar es un contenido como tal, es atraer esos clientes y convertirlos en clientes, perdón, esos usuarios y convertirlos en clientes nuestros. Forjar un usuario fiel para convertirlo en cliente también, y es esas personas que normalmente están llegando a nuestro sitio en busca de información o satisfaciendo necesidades que tengan manifiestas, y pues que a través de esas necesidades termine volviéndose un cliente nuestro. En fin, lo que queremos lograr con nuestro esfuerzo, eso es un objetivo, ¿cierto? Una vez establezcamos un objetivo, empezamos con los tácticos, y esta es la parte más chévere, ¿cierto? ¿Qué parte vamos a hacer acá? Es por dónde vamos a empezar, ¿cierto? ¿Vamos a empezar por crear contenidos o vamos a empezar por definir objetivos o vamos a empezar por conocer a nuestro usuario o ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Nos ponemos a crear contenidos sin ton ni son. Entonces, ay, no, es que yo tengo una empresa, no sé, de persianas, entonces, ¿cómo comprar una persiana? ¿Cuáles son las persianas más bonitas para tu hogar? ¿Cómo mezclar los colores de tu persiana con tus muebles? ¿Cómo hacer tal cosa o tal otra? Eso sin ton ni son o sin un objetivo. O nos limitamos a redactar con lo que ya sabemos que es, ay, es que mi usuario tiene 38 años, a la gente de 38 años le gusta hacer esto. Entonces creemos contenido para la gente de 38 años. O averiguamos cuáles contenidos son los más idóneos. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a plantearnos eso. Y para eso, pues nosotros llegamos a este punto que se llama el Keyword Research, que ya es empezando con toda la parte que tiene que ver más dura con SEO, y es que vamos a empezar a tener, a ver cómo es que los usuarios buscan en Internet, ¿cierto? Y ese Keyword Research nos va a estar diciendo que nosotros vamos a empezar a saber cómo el usuario está utilizando palabras para buscar contenidos en Internet, ¿sí? Entonces, la definición del diccionario nos dice que consiste en localizar esas palabras que podamos usar con el fin de lograr tráfico y ventas, obviamente, en nuestro sitio web. Y las palabras, pues nosotros pensamos que son poderosas, que hablan de las intenciones de quien las dice o quien las escribe en este caso, y son el motivo de que existamos aquí y ahora, en este webinar precisamente, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los tipos de palabras claves. Y para mí los tipos de palabras claves son importantes porque de ahí se empieza a desprender toda la estrategia de contenidos que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Y la primera palabra clave o el primer tipo de palabras claves, que es el más común que encontramos en Internet, es ese que es por extensión. En la extensión de la palabra clave habla sobre el tamaño que tiene la palabra clave, sobre cuántas palabras están componiendo esa palabra clave. Cuando nosotros hablamos acá de palabra clave, puede ser incluso una frase clave, no necesariamente tiene que ser una sola palabra. Y ese es el primer problema o el error que tienen de pronto la mayoría de las personas al utilizar contenido, y es que piensan que llenar de palabras un contenido pues les va a ayudar a posicionarse. Entonces van a poner foto, fotografía, fotógrafo, foto en blanco y negro, niña, niña jugando, niña que juega con el pelo largo, no sé qué. Entonces, eso realmente no tiene ningún valor, porque a nuestro usuario no le interesa eso, ¿cierto? A esos tres tipos de palabras claves, entonces el primero es el head. A mí me gusta ilustrarlo con este dinosaurio porque me parece que es súper entendible y súper recordable, ¿sí? Entonces vemos que esa head es la más alta y está mucho más cercana a ser las que tienen mayor volumen de búsqueda según la gráfica, ¿cierto? Y esas que tienen mucho más mayor volumen de búsqueda son las que nosotros normalmente utilizamos para pautar en AdWords, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, son esas palabras claves que tienen una cantidad de búsquedas mensuales
muy superiores a, no sé, 1000, 2000, 3000, por ejemplo, zapatos deportivos, o incluso zapatos, o vestidos de verano, o vestido de invierno, ¿cierto? Que son muy genéricas, ¿sí? Entonces, por eso acá, mientras más cercano esté a la parte de acá izquierda, pues más genéricos van a ser esos términos. Esas se utilizan la mayoría de las veces para crear menús, categorías y taxonomías o tags, ¿sí? Entonces, si tenemos un e-commerce, por ejemplo, ¿cuál sería la categoría que vamos a crear para un e-commerce de, por ejemplo, productos femeninos? Entonces, podemos decir, por ejemplo, para el sitio que hayan productos femeninos, digamos, por ejemplo, cuidado de la piel. Esa sería la primera head que vamos a incluir dentro de una URL y que en este caso sería una categoría. Y cuando ya tenemos para cuidado de la piel, vamos a crear otra subcategoría que se llame, por ejemplo, cremas o que vamos a llamar maquillaje, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner los dos ejemplos ahí en paralelo. Entonces, como ya tenemos esa subcategoría, que también puede ser un head, porque maquillaje es un head, porque es muy genérica, además tiene un mayor volumen de búsqueda dentro de los digamos, dentro de las búsquedas que hacen los usuarios, pues entonces vamos a necesitar un tag para identificar cuáles son esos tipos de maquillajes. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ese tag, maquillajes, labios. Entonces nos va a filtrar todos los tipos de maquillajes que sean solo para los labios. O nos va a filtrar solo pomadas, por ejemplo, pomadas hidratantes. Entonces solo nos crea eso. Y pomadas hidratantes, imagínense cuántas habrán. Deben haber médicas, deben haber de maquillaje, deben haber para insolación, deben haber un montón. Entonces, mientras más genérico, más se usan para categorías, para subcategorías, para tags y para menús, ¿cierto? Entonces, ese es el primer tip que tienen ustedes acá con la creación de esto. Luego sigue la middle tail, que es esta de la mitad, y esta es la que se utiliza para crear subtítulos, enlaces y sinónimos de otras palabras. Entonces acá ya está, por ejemplo, estas palabras que tienen que ver, que ya no son tan genéricas y que no tienen un volumen de búsqueda tan alto, pero que sí, por ejemplo, pueden estar vinculadas a nuestro servicio, a nuestro producto, mucho más exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando sobre, no sé, cómo cambiar una llanta de Renault Clio, ¿cierto? Entonces, una middle tail puede ser, por ejemplo, comprar llantas Michelin, por ejemplo, comprar llantas Michelin, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para tu Renault Clio, pero no estamos dando digamos, una frase larga o una coincidencia muy exacta con lo que busca el usuario, sino que le estamos diciendo comprar llantas Michelin, porque ya sabemos que la Michelin le sirve, por ejemplo, a ese Clio. Entonces, esa es la middle tail y se utiliza para crear subtítulos. Entonces, si estoy escribiendo un contenido que me diga cómo cambiar las llantas de mi carro Clio, entonces por allá voy a crear un subtítulo que diga, por ejemplo, comprar llantas Michelin para Clio, y ahí en el contenido vamos a decir, las llantas Michelin son las mejores para nuestro automóvil Clio y por esta y esta razón, ¿sí? Entonces ahí lo utilizamos como un subtítulo. Para los enlaces también, entonces si nosotros tenemos una middle tail, estamos diciendo, por ejemplo, hablando sobre eso, entonces tú dices, por ejemplo, tienes cómo medir el ancho de una llanta, que sea la long tail, que yo creo que ya la están entendiendo, ya se la están previsualizando. Entonces, esa middle tail puede ser ancho de la llanta de automóvil, por ejemplo. Y luego están las long tail, que son esas palabras que son, que dan más conversión, que ayudan más a la venta, y son unas palabras que normalmente tienen una coincidencia exacta de cómo buscan los usuarios. Entonces, esas palabras son, por ejemplo, ¿dónde comprar comida mexicana en Envigado? Esa es una long tail. O cómo cambiarle la llanta a una bicicleta de pista, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi empresa de bicicletas y estoy interesado en que me compren una bicicleta, que me compren una marca de llanta en específico, yo tengo que tener un contenido para esa long tail. También se utilizan las long tail para los H2, ¿sí? Para los subtítulos, que son los que componen jerárquicamente un contenido. Listo.
Hay otro tipo de palabras claves que son las que son según la intención de búsqueda, que están, por ejemplo, las que son informativas, que buscan solucionar preguntas o dudas sobre un producto o servicio. Dentro de esas palabras informativas, de estas transaccionales, de estas navegacionales, de estas de marca y categoría, se pueden clasificar incluso dentro de estas otras que son por extensión. Entonces, básicamente, pues tengamos en cuenta eso. Las informativas, por ejemplo, nos van a decir si nosotros estamos buscando informaciones dónde comprar una llanta para carro Clio, por ejemplo. Las transaccionales también podrían ser para hacer compras, por ejemplo, comprar tiquete a San Andrés Viva Air, ¿sí? Por ejemplo. Otra transaccional es, por ejemplo, descargar la Biblia para niños, PDF. Esa puede ser una transaccional, ¿sí? Esas son las que son transaccionales o también llamadas Badger Keywords. Esas palabras es muy, muy importante identificarlas para nuestra marca, las que son Badger Keywords, es saber con qué palabras es que compran nuestros usuarios por internet, qué buscan para comprar. Las navegacionales son cuando el usuario ya sabe para dónde va. Entonces, por ejemplo, cuando buscas Facebook en el motor de búsqueda o en Google para poder ir a Facebook, o buscas, por ejemplo, éxito online para poder ir al éxito, o buscas Bancolombia para ir al sitio Bancolombia. Esas son las navegacionales. Las de marca son, por ejemplo, comprar apartamento de arquitectura y concreto o salas de ventas de arquitectura y concreto, ¿sí? Entonces esas son las que buscan, las que los usuarios buscan para asociar productos a marcas, celular, Xiaomi, no sé qué referencia, ¿sí? Y la categoría o temas que son las que el usuario usa para encontrar servicios o productos que pueden estar relacionados a los nuestros. Listo, entonces si vas a buscar, por ejemplo, no sé, como aceite para motos, entonces puede que mi moto sea Suzuki, pero él está buscando un aceite y pues nosotros estamos diciendo dentro de la tienda de Suzuki que utilicen tal marca, entonces puede que mi marca sea la marca de ese aceite y me la está recomendando. La otra es según el objetivo y es, por ejemplo, la focus keyword, que es la palabra principal con la que queremos posicionar un contenido y es la única en el sitio. Es esa palabra que nosotros decimos, este contenido se va a posicionar con esta palabra clave. Y puede estar salida de acá, de los tipos de las de intención, o puede estar salida de acá, que también está contenida dentro de la extensión. Entonces, intención o extensión pueden estar clasificadas acá. El support keyword son todas esas palabras que nosotros ponemos alrededor de nuestra palabra clave para poder identificar o para poder de que ese contenido salga más, sea más potente. Entonces, bueno, y el anchor text son esas palabras que utilizamos para vincular otros contenidos de nuestro sitio, otros contenidos externos a nuestro sitio. Vamos a poner un ejemplo básico y es, por ejemplo, una persona. Usted conoce un chico o una chica y dice, ella es, no sé, Marcela tiene 32 años y es una persona, no, es especialista en SEO. Entonces ese focus keyword puede ser, por ejemplo, Marcela, especialista en SEO. Y esas support keywords es, por ejemplo, especialista en SEO. Está especializada en marketing digital. Sabe hacer keyword research para SEO. Puede hacer reuniones a través de Zoom para SEO. No sé. Entonces son todas esas que aportan a dar un conocimiento más específico sobre ese servicio, sobre ese producto y que tienen ahí. Ahora vamos a ver los tips. Clasifican las palabras claves por tipos en un Excel, entonces clasifícalas por intención, clasifica otras palabras claves por tipo de preguntas, por marcas, por categorías de búsqueda, por momentos del Badger Journey, por volúmenes de búsqueda, por competencia, todo lo que necesitas tú clasificar para poder dar un conocimiento acerca de cómo el usuario está buscando en Internet. Encuentra las palabras claves de tu competencia. Es importante identificar esas palabras claves con las que la competencia se está, digamos, posicionando. No canibalices las palabras claves utilizando la misma palabra en varios contenidos. O sea, si ya creaste un contenido sobre cómo acceder a una tarjeta de crédito, no crees otra que se llame allá para qué tener una tarjeta de crédito o por qué tener una tarjeta de crédito si la palabra clave es tarjeta de crédito. ¿Sí? De diferencia bien esas palabras claves. Utilicemos Ahrefs para generar nuevas palabras claves. Entonces acá vamos a ver una herramienta que es muy chévere y esta es Ahrefs.
Y en Href tú puedes decirle acá qué país vas a hacer una búsqueda para palabras claves y dar tu palabra clave. Por ejemplo, vamos a buscar apartamentos para la venta, por ejemplo. Le dices que no eres un robot, esto es una herramienta gratuita y él te está empezando a buscar cuáles son las palabras clave relacionadas a esa búsqueda que hiciste. Entonces ves acá apartamentos para la venta en Medellín, apartamentos para la venta en Sabaneta, apartamentos para la venta en Bogotá, apartamentos para la venta en Fusagasugá, y hay unas variaciones. Cali, Pereira, Medellín, apartamento a la venta en Ibagué. Entonces ya vas viendo cuál es esa intención de búsqueda aquí, ves el resultado o el volumen de búsqueda. Y cuándo fue actualizada esa base de datos. O sea, hace 2 días las personas estaban buscando en promedio 100 veces apartamentos para la venta en Medellín. Quiere decir que la gente se está interesando en comprar apartamentos en Medellín, por ejemplo. Listo. Hay otra herramienta que se llama Answer the Public, que entonces es una herramienta que es muy interesante. Dentro de Answer the Public tú le puedes preguntar a esta herramienta sobre un producto en particular, por ejemplo, comida mexicana. ¿Cierto? Le dices dónde vas a buscar eso. En este caso vamos a buscar Colombia, por ejemplo. A ver, Congo, Colombia. Y le dices en qué lenguaje vas a buscar esa palabra. Y le dices buscar. Entonces él ya lo que hace es empezar a mirar cómo hace una distribución acerca de cuáles preguntas se realizan para esta palabra clave. ¿Cierto? Answer the Public traduce pregúntale al público. Es una herramienta muy útil porque entonces te va a decir qué es las preguntas que están haciendo acerca de comida mexicana. Entonces puedes decir, ¿cuál comida mexicana? Entonces, ¿cuál comida mexicana es más picante? ¿Qué comida mexicana es un legado del periodo virreinal? ¿Qué comida mexicana eres? Entonces me imagino que puede haber un test acerca de eso. ¿Qué comida mexicana se vende más? ¿Qué comida mexicana puedo encontrar en Colombia? No sé. ¿Cómo hacer comida mexicana? ¿Dónde comer comida mexicana en Envigado, en Las Palmas, en no sé? ¿Quién inventó la comida mexicana? Entonces miren que esto le da a ustedes acerca de una palabra un montón de contenido que pueden hacer para un producto, en este caso para un restaurante mexicano. Esto puede ser de mucho valor para generar contenido. Acá también te da otras preguntas más relacionadas acerca de otro tipo de preposiciones. Comida mexicana sin carbohidratos, comida mexicana sin tacos, comida mexicana sin carne, etc. Entonces, es bastante buena esta herramienta. Hay otra herramienta que se utiliza mucho que es la de Ney Patel, que es esta, que se llama Web to Guest. Ney Patel es una persona que es un SEO, es un especialista en SEO que se volvió rico con el SEO. Qué envidia. Les muestro. Acá tú puedes buscar la palabra clave, comida mexicana, por ejemplo. Vamos a dar aquí. Bueno, acá me está pidiendo un dominio. Vamos a sacar este dominio principal que tenemos acá a la mano. Acá puedes auditar un dominio como tal. Él dice que toma cierto tiempo en hacer el crawl. Entonces el crawl es ese rastreo de cada una de esas URLs. Entonces ahorita en un momentico lo vemos. Bueno, ya acá nos está diciendo, hay unos errores críticos, solo hay un error, nos está diciendo que el tráfico orgánico es más de 13,000 personas, que los keywords son más de 5,722, o sea que tenemos muchas palabras claves, nos está diciendo que great es como bien, nos dice que tenemos 123 backlinks a nuestro sitio, nos dice que nuestra página de score en SEO tiene 88, que nuestra salud está en 0, que no tenemos sino un enlace roto, que nuestro sitio carga en 30 segundos, etc. Nos da un montón de información que nos es de utilidad para saber de esa información. Y utilizar búsquedas relacionadas de Google. Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten a Google en cualquier lugar, vamos a darle acá a google.com, vamos a meter acá, ustedes ponen comida mexicana. Ustedes van a ver que acá hay unas recomendaciones, entonces esto es lo que busca la gente cercana a mí en Sabaneta, en Colombia en este caso, y dice que estas predicciones son las cosas que más busca la gente cuando busca esta palabra clave. Entonces acá, comida mexicana
Envigado nos lleva a una búsqueda, a un anuncio primero y después nos lleva a una búsqueda por ubicación, que es esta que tenemos acá, y nos dice que la primer página que tiene un contenido en primer resultado de búsqueda, este es un anuncio, este es un contenido destacado para los motores de búsqueda de ubicación, y este es el primer contenido que tenemos en el primer resultado de búsqueda para esa palabra clave, restaurantes mexicanos en Envigado, que es de tripadvisor.com. ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver 10 mejores resultados, 10 mejores restaurantes mexicanos. Esa es la palabra clave que ellos tienen en este caso. ¿Listo? Contenidos, que es la parte donde nosotros tenemos más importancia. Entonces nos dice el diccionario que un contenido es una unidad de información que abarca una temática homogénea y puede diferenciarse con cierta precisión. Eso en la parte de SEO es súper importante que se diferencie. Y un contenido al que no podemos encontrar es un contenido que no existe, por mucho contenido que hagamos. El contenido es a la web, el contenido es la web como tal, y el contenido no se hace para los motores de búsqueda ni para los robots. El contenido se hace para las personas. Entonces, además de la optimización técnica que es necesaria para un sitio web, para que un sitio web sea visible, también tenemos que encontrar las razones de ser de ese sitio web, que es ese contenido como tal. Y los contenidos se escriben pues para los usuarios, no para estos muñequitos de acá, y procurando dar en sí una muy buena experiencia al usuario, ¿cierto? Hay un checklist acá que es para que nosotros podamos saber cómo ese contenido es efectivo. Luego de si les va a estar mostrando, les va a estar enviando esta presentación, entonces acá lo podemos tener para que ustedes lo vayan chuleando cada que hagan un contenido para sus sitios, pero básicamente lo que nos está diciendo es qué es lo que tenemos que tener en ese contenido. Si tiene el focus keyword, que ya lo vimos, si tiene esa palabra clave dentro del metatítulo, que es el contenido, el resultado que se ven los motores de búsqueda, si tiene una metadescripción hecha con ese focus keyword, si tiene support keywords dentro del contenido, si tiene ese focus keyword en la URL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? El contenido de un sitio debe tener ciertas características. Estas características las pueden encontrar en Google, si no las quieren buscar acá y si no me creen a mí. Y el contenido debe generar emociones, debe solucionar dudas, debe provocar la compra, debe dar información, debe tener call to action, debe decirle al usuario qué hacer con esa información que tiene y debe tener relación a nuestro sitio web. No deberíamos crear contenido que no esté asociado a nuestra razón de ser. Varios tips son, por ejemplo, el CTR puede mejorar al cambiar los metatítulos. El CTR es la cantidad de clics, el porcentaje de clics que dan dentro de los resultados de búsqueda de Google a nuestros contenidos. También usar números en los títulos, como lo vimos ahora en ese primer resultado de búsqueda de comidas mexicanas, resulta ser más efectivo para muchos usuarios, los prefieren. Evitar el clickbait, que es cuando nosotros le decimos a nuestro usuario que va a encontrar una información en nuestro sitio y realmente le damos otra información. Pasa mucho como con esos sitios que nos dicen a que no adivinas qué le pasó a Megan Fox en Hollywood. Y uno ahí entra y no le pasó nada y entonces después dice, ¿en serio quieres saber? Ve a este otro sitio. Usted le da clic y así, y así, y así. Entonces es complicado que nosotros hagamos eso porque nos va a bajar el ranking. No se obsesionen con la cantidad de volumen de los resultados de búsqueda en las palabras claves. Creen contenidos mayores a 600 palabras que los usuarios normalmente, según una encuesta que se realizó a través de tracking, que es una medida de comportamiento de usuarios a través de de las pupilas de los ojos, dice que el 18% de los usuarios solamente, el 18%, no, las personas leen el 18% del contenido dentro de un sitio web. Entonces, ese 18%, si tenemos muy pocas palabras, pues básicamente sale siendo un título. Entonces, si no tenemos buena cantidad de texto, pues nuestro usuario se va a ir y eso va a aumentar la tasa de rebote. Evalúen la cantidad de palabras claves de los contenidos del sitio. Hay unas herramientas, hay una que se llama Keyword Density Analyzer, que te permite saber cuántas palabras claves utiliza tu competencia y cuántas palabras claves estás utilizando tú en tu contenido. Trata de utilizar las mismas o un poco más que tu competencia.
cuida de la ortografía y la redacción, es súper importante. Creen contenido único. Es muy importante que el contenido no lo saquen de otro sitio web, sino que lo escriban ustedes mismos, que utilicen las palabras claves dentro de ese contenido de manera responsable, que no se copie contenido de otros sitios para poder hacer que el contenido sea más largo, por ejemplo. Eso es importante. Las imágenes también, acompaña el contenido con imágenes, videos y material que maravilla al usuario, que lo haga querer más información. Ya sabemos que los videos tienen un nivel de conversión mucho más alta. Recuerden que el 80% de las personas busca a través de videos. También, investigue sobre los algoritmos de Google, ¿sí? Que siempre hablamos de ellos, es Google Panda, Google Penguin y Google Hummingbird. Te dicen qué cosas puedes hacer para que ese contenido sea valioso. Vamos a hablar por encima de lo que es las KPIs. Las KPIs ayudan a cumplir el objetivo principal del contenido. Entonces son como otros pequeños objetivos que nos van a permitir saber si ese contenido sí está siendo de valor. Por ejemplo, algunas de las KPIs que tenemos en Pragma son aumentar el porcentaje de páginas vistas, aumentar las vistas en una sesión de un sitio, el número de leads que tenemos con una información. Por ejemplo, nosotros nos van a decir cuántos leads logramos con este webinar y eso va a ser una tasa de cumplimiento para nuestros objetivos o leads. Para nuestros KPIs, perdón, para aumentar el porcentaje de conversión también tenemos unos KPIs, aumentar el porcentaje de visitas únicas, etc. Y también tenemos uno, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos acá, que es aumentar la cantidad de palabras claves en los primeros resultados de búsqueda. Tenemos unas palabras claves, ya las tenemos en los resultados de búsqueda acá, entonces vemos que hay una posición en el primer resultado. Si buscamos estas palabras claves nos vamos a encontrar con contenido nuestro. Y las métricas, que son básicamente cómo esos KPIs los vamos a encontrar, cómo los vamos a medir y cómo vamos a saber si se están cumpliendo. Entonces, dentro de Analytics medimos las sesiones, que son esas interacciones que realiza el usuario dentro de nuestro sitio, medimos el comportamiento de los usuarios, qué es lo que hacen ellos dentro del sitio, y comparamos esos usuarios entre los nuevos y los recurrentes, cuáles se fueron, cuáles llegaron y nunca volvieron y cuáles llegaron y siguieron volviendo, la tasa de rebote que tenga, es cuando ellos llegan, en qué momento se van, si se van de uno simplemente se quedan, el nivel de permanencia que tienen y el canal de tráfico, que es, por ejemplo, si entran por Google o si entran por Pauta o si entran por Facebook o si entran por otro canal. Entonces acá vemos el resultado, más o menos se ve así. En este caso estamos evaluando las sesiones, entonces tenemos 166,000 sesiones en este sitio, que es el mismo de riesgo cero. Tenemos usuarios versus recurrentes, entonces estamos viendo que nuevos visitantes durante los últimos 3 meses fueron 128,000 y que retornaron 23,889 personas, lo que es muy bueno para un sitio web. Tenemos un porcentaje de rebote del 84%, normalmente el porcentaje de rebote de un sitio es entre el 80 y el 90%. Después del 90 ya es considerado un sitio, un contenido que no está dando valor. Entonces la gente entra y se va. Y entre los que están retornando a nuestro sitio, pues hay una tasa de rebote un poco menor, casi un 5 o 6%. Vemos acá el resultado de cuál es el canal que nosotros tenemos como mayor éxito y cuál es su crecimiento de usuarios. Entonces vemos que el resultado orgánico es el más importante y vemos que hemos crecido en los últimos, desde mayo hasta junio, hemos crecido desde los 1,000 casi hasta los 3,000, ¿cierto? Y que vamos en un crecimiento aún así hayamos tenido pues lo de la pandemia y todas esas cosas. Y también podemos evaluar esos contenidos, cada uno específicamente, cuánto es el número de visitas para saber si esos KPIs se están cumpliendo. Entonces, si yo pongo un KPI como aumentar el 5% de, no sé, número de visitas en el sitio a través de un contenido que se llama 5 métodos de análisis de riesgo, pues entonces en este caso lo estoy cumpliendo. Si estoy diciendo que la tasa de rebote baje de 6 a 84% en el sitio total, entonces la estoy cumpliendo, por ejemplo. Y acá hay unos tips, y es que configuremos Google Tag Manager para hacer seguimiento a los call to action, ¿sí? Eso es otro tipo de medir. Hagamos seguimiento de los contenidos para que definamos mayor valor para el negocio, y es saber esas métricas que nosotros estamos teniendo ahí, cómo afectan el contenido que nosotros estamos teniendo, si ese contenido que nosotros escribimos sí está dando unas sesiones, sí está dando una participación dentro de los contenidos que tenemos.
También miremos los informes de adquisición y comportamientos, qué es lo que nosotros estamos logrando y qué comportamiento están teniendo los usuarios dentro de ese sitio. Eso lo vemos en Analytics. Configura objetivos basados en KPIs para Google Analytics. Google Analytics tiene la posibilidad de decirte si un objetivo se cumple por navegación o se cumple por una acción que nosotros programamos dentro del sitio. Entonces es bueno configurarlos, darle y también deberíamos darle tiempo a los datos para que estos puedan aparecer. Dentro de Google Search Console, que es la herramienta que nos mide cuál es el resultado en los searches, nosotros tenemos los clics totales, que básicamente nos dicen cuántas veces le dan clics a lo que aparece en Google de nosotros. Las impresiones es cuántas veces aparece un contenido de nosotros en Google. El CTR es cuántas veces o qué porcentaje de veces le dan clic a cada uno de esos contenidos que aparecieron dentro de los motores de búsqueda y cuál es la posición que tenemos dentro de esos motores de búsqueda en Google, ¿cierto? Entonces acá hay un resultado más o menos de cómo se ve esa información. Acá nos muestran que tenemos 210,000 clics en 3 meses, ¿cierto? Y nos dice que esos 210,000 clics están creciendo desde este día, desde este mes 3 hasta este mes, ha estado en total crecimiento. Las impresiones también han estado creciendo, porque entonces si crecen las impresiones, crecen los clics, y el CTR medio está en 7%, entonces un KPI podría ser aumentarlo a un 10%, por ejemplo, y nos dice que ha estado más o menos estable, incluso decayendo un poco, es decir, que muchas veces que se ha mostrado nuestro contenido, pues no se le han dado clic a esos contenidos, y que la posición de media es 8.3, quiere decir que de todos los contenidos que tenemos en nuestro sitio, el porcentaje de contenido sobre la primera página de resultado de Google está, la mayoría están en este tipo de posición promedio. Tenemos unos contenidos que también nos dicen cuáles son los clics para esos contenidos. Entonces, si veían ahora que el que más sesiones tenía era 5 métodos de análisis de riesgo, entonces nos dicen que tenemos 14,000 clics para ese contenido, pero que lo vieron 118,000 veces en búsqueda. Entonces, miren que el CTR, que es un 12%, pues nos ayuda, aunque puede ser mucho más alto. ¿Qué tips hay? El CTR se puede mejorar al cambiar los títulos. Usar números en los títulos resulta más efectivo también para muchos usuarios, evita el clickbait también, no te obsesiones con la cantidad de volumen y utiliza una tasa de rebote normal que puede pasar del 75%, pero que no puede estar superior al 90%. Esta es ya el cuadro metodológico de todo lo que vimos, el usuario, qué necesidades tiene, el buyer journey, o qué información, qué pasos recorre él, atracción, consideración, decisión, compra y fidelización. ¿Qué objetivos vamos a generar para poderlo atraer hacia acá? ¿Cómo hacemos ese Buyer Keyword Research para poder nosotros cumplir esos objetivos? ¿Cómo generamos esos contenidos para cumplir esos objetivos? ¿Qué KPIs tenemos para poder generar esos contenidos y cómo los vamos a cumplir? ¿Y qué métricas asociadas están ahí? Con esas métricas también vamos a poder generar otra vez otros contenidos o optimizar esos contenidos. Nuestros contenidos deben ser de interés para el usuario, generar emoción, solucionar dudas, intención de compra e informar. Básicamente eso es el conocimiento del usuario, la creación de objetivos, la creación de buenos contenidos y la medición de métricas. Eso es lo que tenía para ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta, no veo alguna pregunta en este momento acá. Rápidamente, por aquí nos preguntó Angélica Sánchez. Ella nos dice, quiere decir que primero hay que hacer un análisis de lo que busca el cliente. ¿Cómo lograrlo cuando la temática es muy especializada? Dice, ejemplo, mantenimiento de sistemas de bombeo o aislamiento térmico. No necesariamente está dirigido a un público común, sino demasiado específico. Sí. Siempre que nosotros estamos haciendo, digamos, un keyword research o cuando estamos empezando a ver quién es ese usuario o esa persona que está necesitando un servicio o producto, siempre tenemos que tener en cuenta que es una persona la que va a decir sobre ese producto o ese servicio, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que la estrategia ya no sería una estrategia que sería marca a cliente o marca a usuario, sino marca a marca o marca a empresa, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, esa búsqueda tan específica o ese producto tan específico, pues lo que estamos queriendo en ese momento es saber qué es lo que necesitan esas empresas o cuáles son las empresas que necesitan ese tipo de producto o quién es quien consume ese tipo de producto, quién lo usa o para qué lo usan para saber esa búsqueda específica, cómo se hace en Google. Entonces, si es un sistema de bombeo y me voy a poner acá a inventar, por ejemplo,
Si yo tengo una empresa de plantas potabilizadoras de agua y necesito un sistema de bombeo de, no sé, tantos litros para subir agua a una, no sé, a una casa que está en una vereda, pues yo lo primero que voy a preguntar es en un blog especializado, por ejemplo. Entonces, yo necesito saber qué ese usuario qué necesidades tiene o esa empresa qué necesidades tiene para poder ofrecerle un contenido que le diga cómo mi producto le está satisfaciendo esa necesidad a esa empresa, ¿cierto? Entonces, básicamente es como saber qué necesidades hay y cómo nosotros solucionamos esas necesidades, porque este producto de sistema de bombeo no salió de la nada, o sea, hubo una necesidad que lo creó. Entonces, si hay una necesidad, hay un contenido que se puede hacer para esa necesidad. Listo. Y por acá también tengo una preguntita que nos hacen acerca de si la palabra clave siempre tiene que ir necesariamente al inicio del título del contenido o puede ir al final. Puede ir al final. A ver, digamos que esos son gustos. Nosotros en Pragma hemos descubierto que cuando utilizamos la palabra clave al inicio y estamos compitiendo, la palabra clave es muy competida con algunas empresas que tengan la misma palabra clave que nosotros, pues mientras más cerca esté al inicio, mejor. Pero el consejo o el truco que yo les doy acá para que me hagan la competencia y me quiten el trabajo es, mientras más coincida la palabra clave que ustedes utilizan con el término de búsqueda que tiene el usuario en Google, mejor. Es decir, si usted, por ejemplo, busca en Internet dónde comer comida mexicana en Envigado y usted genera un contenido con esa misma palabra exactamente, pues nuestro contenido va a estar de primero, ¿cierto? Entonces esa es la importancia de saber cómo buscan nuestros usuarios, ¿sí? Hay un ejemplo ahí que me gusta mucho poner, pero que no lo incluí acá, y es, por ejemplo, hay un contenido destacado de Google que es la negrita de The Walking Dead. No sé por qué la gente pregunta tanto la negrita de The Walking Dead para saber cómo es el nombre de la actriz de The Walking Dead, pero ponen es la negrita de The Walking Dead. Entonces ya como Google sabe que ese contenido es tan buscado de esa manera, con esa misma palabra específicamente en Colombia, en Latinoamérica, pues lo que hace es que ya pone ahí el nombre de la persona directamente y dice quién es la actriz que personifica ese personaje, para que valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la coincidencia de búsqueda semántica da con el contenido que tiene Google para eso. Entonces, no importa dónde la pongas, desde que coincida con la búsqueda que el usuario realiza, vas a tener mucho mejores resultados. Listo. Por acá nos dicen, en el tema, Isabel Bravo nos pregunta, en el tema de keyword hay una cantidad, por ejemplo, en el tema de finanzas personales, quedarían las dos y hay que adicionar algo más. O sea, las keywords Listo. deben tener un tamaño. Recuerden cuando estábamos explicando que las keywords tienen hay varios tipos de keywords. En este caso, por ejemplo, finanzas personales puede ser una middle tail, que es esas palabras que están compuestas por dos palabras head o que son dos palabras. Si buscamos finanzas en Google es demasiado abierto. Si buscamos personales, sí, mucho más. Si buscamos finanzas personales, se puede referir a cualquier cosa, puede referirse a finanzas personales en el hogar, a finanzas personales que tienen que ver con el banco, a inversiones, a un montón de cosas. Entonces, la palabra clave es la que más específico es. Entonces, en este caso, si tenemos finanzas personales, no son dos palabras claves, es una palabra clave, ¿sí? Entonces, lo que les contaba, si ustedes van a hacer, por ejemplo, finanzas personales y van a buscar, por ejemplo, en una página, busquen la competencia que hay, pongan esa palabra clave en Google y miren cómo los primeros resultados de búsqueda, que es los primeros dos, tres, cuatro páginas que hay ahí, qué contenido tienen y cuántas veces utilizan esa palabra clave y cómo la utilizan, dónde la utilizan, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta dónde utilizan esa palabra clave, cuántas veces la utilizan, cómo la utilizan, de qué hablan cuando la utilizan, y ustedes no hacen lo mismo, pero sí mejoran el contenido de ellos y crean una información mucho más de valor para el usuario, ustedes van a estar compitiendo por ese resultado de búsqueda en un mes, mes y medio, incluso a veces hasta en una semana, pero lo mejor es que piensen que se van a demorar mucho porque el SEO a veces, mientras más competido, pues más se demora, ¿cierto? Entonces, puedes incluir las que quieras,
siempre y cuando el contenido sea fácil de leer y sea, no diga finanzas personales para las finanzas personales de las finanzas personales en Claro. Colombia, ¿sí? Sino que sea natural, orgánico. Listo, perfecto, Juan. Obviamente, pues digamos que es un tema bastante amplio que realmente podríamos incluso hacer una segunda parte de este webinar si te animas, pero obviamente pues ya respetando mucho el tiempo de las personas, pues vamos a ir finalizando, aunque por aquí si nos preguntan, o sea que es necesario tener un blog, sí o sí, un sitio web, sí, para hacerlo, sí. La pregunta sí Bueno, sería sí. si tú le preguntas a una persona como yo, que es, no que trabaja en Prime y necesita que le contraten eso, sino a alguien que está especializado en posicionar contenidos en Internet, te va a decir que los contenidos del blog ayudan mucho al posicionamiento del sitio porque lo que hace es, digamos, mmm, casi que encontrar a esos usuarios a través de todas esas etapas del Buyer Journey para poder traerlas acá y mostrarle nuestro producto. Mientras que un sitio que no tiene blog, lo que le estamos diciendo es, venga, cómpreme, venga, cómpreme. Entonces, muchas veces lo que hace el sitio es simplemente mostrar una información como lo haría un brochure o como lo haría cualquier otra pieza publicitaria y no le estamos dando nada de valor al usuario. Entonces, no necesariamente se necesita un blog, pero sí es muy útil. Ahora, ¿qué pasa si no tienes un blog? Pues también puedes hacer estas acciones dentro de tus páginas de contenido. Es decir, si tienes una página, por ejemplo, donde tienes un servicio, entonces ese servicio, ¿cómo lo vamos a optimizar? Vamos a dar una descripción detallada del servicio. Vamos a decirle al cliente lo que necesita saber de mi servicio. No va a decirle como, no, venga, que yo le explico todo, como hace la gente en Instagram, que es como, ay, no, precio por inbox. No, dígale el precio, dígale todo lo que necesita para que su experiencia sea la mejor experiencia que va a tener en un sitio de ese tipo. Y él va a decir, ok, aquí puede que este sitio no sea tan conocido, pero esta experiencia fue muy superior. Entonces, cuando Google ve que la persona permaneció, que la persona lo recomendó, que la persona envió el enlace a través de WhatsApp, a través de una red social, pues lo que hace es decir, hay algo que está pasando con este sitio, es que hay un contenido de valor y tiene unas palabras claves asociadas a algo que la gente está preguntando, entonces voy a preferir este contenido que este otro que la gente me está dejando de lado hace mucho rato. Entonces, no necesariamente esto se hace dentro de un blog, también se hace dentro de las páginas normales del sitio. Por supuesto, listo, Juan. Entonces ya damos por finalizado. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, Juan. Esperamos tenerte en otra ocasión también hablando de este tema que es maravilloso y que es inmenso y que nos ayuda mucho a nosotros los comunicadores con el tema de las visitas. Muchas gracias. Con gusto, chao, que estén bien. Bueno, a ustedes también les agradecemos mucho su conexión. Los invitamos a que continúen pendientes de nuestros eventos, de la programación que tenemos próximamente y también pues que visiten nuestra página de academiapratma.com. Ahí van a encontrar varios artículos, van a encontrar ebooks, podcasts relacionados con todos los temas de la transformación digital. Les agradecemos mucho, les deseamos un feliz día.